accedemos al mejor estadio del mundo, accedemos al interior del Santiago Bernabéu, hoy lunes 14 de agosto. Vente conmigo. Muy pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy lunes 14 de agosto del 2023. Comenzamos a ver las novedades que hay en el interior. Bueno, ya sabes, veis lo que tengo aquí en pantalla, ¿no? Con estas piernecitas yo ando y encima me pagan por andar. Así que descárgate la aplicación si quieres que te paguen por andar, claro, yo no te estoy obligando a nada. Te recomiendo a que te descargues la aplicación WeWard y Macadam, que son aplicaciones que te pagan por andar. Y te dejo también en la cajita de la descripción el código de patrocinio para que te ayuden un poquito más cuando empieces la andadura con esta aplicación. Bueno, de todas formas, aquí está el código Jesús-KXQW0. De todas formas, lo que digo, os lo dejo en la cajita de la descripción. Bueno, antes de que se vaya el trabajador, que por cierto ya se va, él está utilizando también la aplicación de WeWard, porque mirad cómo anda. Ahí podemos comprobar, a la izquierda tenemos las antiguas pantallas que ya colocaron para el anillo LED, y en estos precisos instantes acaban de instalar una nueva en la parte más cercana al palco de honor, que si nos fijamos bien, vamos a ir lentamente y vemos cómo han ido incorporando esos soportes. A la derecha del todo, ahora vamos a verlo, han colocado también más pantallas para el anillo LED, que ya sabéis, aparte de que han colocado las pantallas para el videomarcador 360 en el fondo sur y fondo norte, tenían que también terminar con la colocación de esas pantallas que tenemos ahora mismo en pantalla, que imagino que esta semana les dará tiempo a colocar todas. Hemos hecho un directazo aquí en el canal, hemos visto la verdad poco movimiento respecto a las pantallas que están colocando en la parte trasera del videomarcador 360, que he de recordar que aquí en la parte del fondo norte sí han empezado a colocar las pantallas que corresponden a la parte trasera, pero en el fondo sur aún no han comenzado. También he de decir que han aprovechado a dejar alguna que otra pantalla, esos paños de pantalla que estaban acopiados en toda esta zona, en la parte norte de la losa del terreno de juego, y parece que están empezando a despejar ya todo este terreno. Ahí podemos ver cómo han desmontado todo ese aglomerado, todos esos armarios donde estaban depositados y almacenados estos paños de pantalla, donde podemos observar ahora mismo que, lo que decía, han dejado totalmente protegidos, acopiados y guardados en esta plataforma de la grada alta del fondo norte. Ahí lo tenéis, eso es lo único que han hecho. Es verdad que han subido como 2 o 3 a lo largo del día, pero al menos en la estancia en la que yo he estado aquí en el interior solamente he visto una. Llevan toda la tarde para arreglar o reparar, no sé qué están haciendo, si hay servicios de mantenimiento, estos carros de transporte motor, donde al mediodía lo que han hecho es desplazar la bandeja como 2 o 3 veces hacia la parte de la grada del lateral oeste. La han abierto, lo han cerrado, lo han abierto, lo han cerrado, así como unas 2 o 3 veces, y justo cuando he empezado el directo pues ya han empezado con estos problemas, que es verdad que ahora mismo están en esta celosía, en este carro de transporte motor, pero antes les hemos visto en esta ubicación, que lo que hacen es, de forma manual, con algún tipo de cable o cinta, sacan el carro. Obviamente, si van a trabajar ahí tienen que quitarle toda la electricidad para el tema de seguridad, y como podemos observar, pues ahí están manipulando todos los entresijos de estos elementos que componen el carro de transporte motor que tenemos del césped retráctil, para desplazar todas esas bandejas. Ya sabéis que a la hora de meter al hipogeo está incluso también el proceso inverso de sacarlas hacia la parte de la losa del terreno de juego. Ahí podemos ver en la parte central de la misma losa de la que estaba hablando cómo están acopiadas esas pantallas correspondientes a la zona del anillo LED, esa zona de tribuna que tenemos en el lateral este, que aún faltan por colocar y por unir tanto en la parte sur como en la parte norte. Si quitamos el zoom podéis observar que con esta grúa que han colocado esta tarde, esta grúa naranja, aprovechan con el gancho para depositarla y dejarla en la fascia del primer anfiteatro, que falta
por colocar esas pantallas correspondientes al anillo LED, que lo que decía antes, yo creo que ya esta semana van a terminar con esos trabajos y por fin tendremos en toda la totalidad el nuevo anillo LED del Santiago Bernabéu. Dejamos el modo gran angular, pero bueno, no por mucho tiempo, porque antes lo digo y mirad lo que están haciendo. Van a colocar otra pantalla, vamos a ver dónde lo colocan. Y aprovechamos ya también, ahora que estamos sacando la zona de los banquillos, mirad cómo han bajado un poco las viseras. Debe ser para el tema de la visibilidad al otro lado. Y mirad también cómo han colocado, lo que me estoy fijando ahora mismo, es cómo han colocado esos pasamanos ya, esas barandillas, justamente en la parte central, en la boca de los vestuarios. Ojo, bien, bien, bien. Y mirad cómo siguen trabajando en los interiores de esa zona que ya es la correspondiente al banquillo local. Vamos a ver dónde va la pantalla. Ahí está. Lo hacen súper rápido, súper rapidísimo. A ver dónde la van a depositar. Pues tiene pinta de en este mini lugar, ¿no? Vamos de todas formas a esperar, vamos a seguir el proceso. Ahí vemos cómo está subiendo ese andamio, ese pedazo de crack, para continuar con la instalación de esos paños de pantalla para el anillo LED. Recordad que vamos a tener un anillo LED en la fascia del primer anfiteatro y el vídeo marcador 360 justo debajo de la cubierta. De momento no se ha hecho oficial, no van a cambiar los planes, por lo tanto no van a hacer otro anillo LED en el tercer anfiteatro. Hay gente que le gustaría, que le encantaría, pero por gustos los colores. Así que veremos a ver qué es lo que hacen, pero tiene pinta de que al final van a dejar el primer anfiteatro y el vídeo marcador 360 nada más y nada menos, que ya es suficiente. Yo la verdad personalmente pues no me importaría que colocasen otro anillo LED en el tercer anfiteatro, pero bueno, hay gente que a lo mejor dice que está demasiado sobrecargado con el tema de iluminación, más luego la iluminación de las terchas, la iluminación de la U televisiva, el vídeo marcador 360, la misma iluminación del estadio. Bueno, eso ya se verá, pero de momento lo que tenemos es lo que acabo de comentar, solamente anillo LED del primer anfiteatro y vídeo marcador 360 de Only One, lo único que tendremos de momento. Yo no digo que en un futuro no vayan a cambiar de planes y coloquen el segundo anillo LED en el tercer anfiteatro. Bueno, pues lo dicho, lo que estábamos diciendo, ese hueco que faltaba es donde van a colocar esa pantalla in the night. Ya sabes, descárgate las aplicaciones que te pagan por andar, porque yo ya he cobrado unas cuantas veces y es verídico, es verídico. Hay gente que dice que por qué no sacan alguna aplicación que te paguen por estar tumbado. A ver, ellos lo que hacen es impulsarte a que salgas a andar, porque andar es muy bueno para la circulación de la sangre, es muy bueno para el tema de hacer deporte, y obviamente estar todo el día tumbado. Tú imagínate, es que imagínate que haya, por ejemplo, una aplicación que te pague por estar tumbado. Todo el mundo, es decir, ¿quién va a preferir estar andando si te pagan por estar tumbado? Pues todo el mundo, ¿no? Es decir, te tiras todo el día durmiendo, todo el día tumbado en el sofá, ¿y qué? ¿Qué fomentas con eso? Que haya más obesidad, que haya más gente que engorde. No, hay que fomentar que la gente vaya a andar, hay que moverse, hay que salir de casa, hay que mover ese body, mira, así, ole. Bueno, por cierto, mientras que estoy haciendo aquí el parias, acaban de meter el carro de nuevo, imagino que de forma manual, y como podemos observar, todas las celosías están justo debajo de... Bueno, sí, están justo debajo de la tapa, y los carros de transporte motor los han metido hacia el interior. Ojo, cuidado, porque a lo mejor vemos el desplazamiento de la tapa, si es que han terminado de solucionar esas averías o esos servicios de mantenimiento. A ver, vamos a ampliar. Cascos azules. El sonidito que escuchamos de fondo, muy buenas noticias, Eso es que hay movimiento en los elementos y mecanismos del césped retráctil. Abrimos imagen.
Ahora que me estoy fijando en la parte sur de la losa del terreno de juego, parece que ya hay maquinaria, tipo esas grúas que están ahí al fondo, que están preparadas ya para irse del interior del Santiago Bernabéu. Pero claro, si giramos un poquito a la izquierda podemos observar que la grada abatible sigue totalmente cerrada. Cosa extraña, cosa curiosa, porque fue el viernes, creo recordar, o el jueves, cuando subieron la estructura que ya sabéis corresponde a la parte sur del lateral este, esa cercha de rodadura del lateral este. Por lo tanto, no sé por qué no la han subido ya, por qué no han abierto la grada abatible, pero mirad cómo se encuentra a día de hoy todavía, lunes 14 de agosto del 2023. Muy importante para seguir metiendo material en el interior y por lo tanto también todo ese material que han utilizado en el interior y que ya tienen que desecharlo o reciclarlo de alguna forma, poder sacarlo. Bueno, vamos a pasar a ver la parte del fondo norte, este primer anfiteatro primero. Ahí podemos ver esas líneas de palco que han ido construyendo durante todos estos días, semanas, años en el interior del Santiago Bernabéu. Y ahí tenemos los nuevos asientos en la parte superior, los asientos VIP, con esas nuevas mamparas que no están en todas las terrazas, ¿eh? En esta que tenemos en pantalla sí, pero en las que tenemos a la izquierda aún no han colocado las correspondientes mamparas en esta línea de palcos, en estas terrazas conectadas con estos nuevos palcos VIP en el primer anfiteatro del fondo norte. Vamos a subir un peldaño más, en este caso un anfiteatro más. Ahí tenemos todas esas estructuras que ya conectan entre sí, antiguos palcos triangulares y todos esos componentes metálicos que han ido incorporando para posteriormente y por último terminar de instalar esas mamparas, como ya tenemos en muchos de los anfiteatros existentes en el Santiago Bernabéu. Imagino que toda esta zona, todos estos nuevos habitáculos estarán listos para el inicio de liga. Llevábamos un buen tiempo sin ver movimientos en toda esa zona y al final resulta que hasta hace menos de un mes se han puesto como locos a seguir con la remodelación en esa línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ampliamos, en este caso acercamos la mirada a la parte de la restauración, ese skybar que están haciendo en la torre D, con la colocación de esas mamparas de cerramiento, esos soportes blancos en vertical y sobre todo también ese material previo a la colocación del revestimiento final, como han hecho ya en la parte de la UCO y la UCI, la parte opuesta del estadio y en el skybar de Castellana. De momento, pues en el día de hoy parece que no han trabajado en toda esa zona, ¿eh? Aunque bueno, podemos ver aquí a la izquierda de forma muy leve, no, pero eso parece una viga. Hoy parece que no han dado mucho trabajo a toda esta zona. Parece que están con los polímetros comprobando tensiones. Uy, algo va a pasar, ¿eh? Algo va a pasar porque están mirando a algo en concreto. Mucho walkie-talkie. Vamos a aguantar aquí. Porque mira, ¿ves? Ve. Ahí está observando algo en el interior. No se puede apreciar muy bien por el contraste de la luz y la sombra. Pero ahí están pendientes de algo. Bueno, antes de que me cierren el Tour Bernabéu, porque ya es súper tarde, ahí tenemos la grada alta y grada baja del fondo sur. Vimos cómo empezaban a dar esa mano de pintura previo a la colocación e instalación de esa imprimación que tienen que dar. Y a ver si ahora cuando salgamos vemos mucho mejor todo ese sector. Ahí tenemos también la parte de tribuna, que ya vimos cómo hormigonaban. También tenemos esas últimas filas más cercanas a la parte de tribuna, donde podemos observar también y comprobar que ya han hormigonado, o al menos la gran mayoría de esas últimas filas correspondientes a la grada alta. Ojo, porque estamos escuchando ruido característico de desplazamiento de bandejas. Esos son los carros de transporte motor. A ver si es que por un casual se está moviendo. Vamos a guardar aquí
algo está sucediendo. Es posible que estén elevando la tapa, los carros, y que luego ya desplazan en sí la tapa hacia la parte del lateral oeste. Ya sabéis que la primera maniobra que hacen los carros de transporte motor, ya sea con las bandejas o con la tapa, es elevarlas con esos hidráulicos y ya pues desplazarlas hacia donde se quiera llevar. Y ahí podemos observar que viene la tapa hacia nosotros. Mira, 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 mira. Viene hacia nosotros. La tapa is coming. A ver, vamos a quitarlo, vamos a ampliar allí al fondo, que a lo mejor se ve mejor. Esas celosías más cercanas al fondo sur. Ahora parece que ha parado. Yo creo que en sí están haciendo pruebas con la tapa. En plan para que no haya ningún problema, desplazamiento, también el movimiento de los carros, el movimiento de los elevadores hidráulicos, un poco de todo, ¿no? Para que no se queden oxidados, ya sabéis. Al igual que yo, que llevo un tiempo sin hacer deporte y así pasa, que estoy totalmente oxidado. Bueno, mientras tanto vamos a seguir viendo los avances antes de que vuelva a sonar ese sonidito. Vamos a hacer un barrido rapidísimo a la parte del lateral este, porque es que me van a echar ya prácticamente del tour. Ahí tenemos ese primer, segundo, tercer y cuarto anfiteatro con esas reformas y con esos recrecidos que han hecho en las diferentes filas. Vimos también cómo construían ese nuevo pasillo correspondiente a la parte del lateral este. El de la izquierda, el pasillo naranja, corresponde a la parte del fondo norte. Y mirad cómo han ido colocando ya los nuevos pasamanos en los diferentes pasillos, también alrededores de los vomitorios ya existentes en esta zona del Santiago Bernabéu. Vamos a seguir avanzando, de vez en cuando ampliamos. Ahí podemos ver totalmente acopiados y almacenados esos pasamanos que van a seguir instalando, y han dejado piezas ahí, todas esas piezas donde van a continuar con todos estos trabajos durante estas semanas, que ya sabéis que faltan menos de 20 días, o 20 días exactamente, para que vuelva el balón a rodar aquí en el mismísimo Santiago Bernabéu. Por lo tanto, esta zona tiene que estar lista sí o sí y no se puede parar para nada. Ahí tenemos la parte de la visera, esa prolongación de la parte del techo, esas líneas de palco entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral este, donde ya sabéis que aún no han quitado todos los puntales por seguridad, y esta semana o la que viene veremos cómo los retiran totalmente. Seguimos haciendo un barrido, en este caso a la parte del tercer anfiteatro. Mirad hasta dónde llegan ya con esos paneles metálicos para la colocación de esas mamparas, como han hecho ya también en la parte norte de toda esta grada. Los vomitorios también tienen que seguir trabajando un montón. Oye, por cierto, digo, ¿han empezado a tapar ese vomitorio? No. Han colocado unas vallas de seguridad de obra. Y lo que decía, mirad todo ese material metálico para la colocación de esas mamparas que han ido colocando ya en esta parte superior del tercer anfiteatro. Esas escaleras que dan acceso también por la parte inferior a la superior y viceversa. Y bueno, pues esos pasamanos que irán instalando también durante esta semana en los diferentes pasillos, como estamos viendo y hemos visto en la zona del segundo anfiteatro. Vamos a ir rápidamente al cuarto anfiteatro antes de que nos cierren. Vamos a hacer un barrido rápido de izquierda a derechas para que veáis el cierre de la grada por la parte superior. Parece que han avanzado en colocar más paneles metálicos. Ahí tenemos toda esa parte. Sí, han colocado más. En la parte central ya vimos cómo los colocaban. Y vamos a ver en la parte sur, vamos a ir rápidamente. En la parte sur tiene pinta de que no. Tiene pinta de que están los mismos que estaban la semana pasada. Así que, bueno, a ver si esta semana vemos grandes avances en toda esta zona. La parte de las viseras de la torre A, la parte central de las viseras también del lateral este, donde tienen que colocar
esas lamas de rejilla. Ojo que se ha vuelto a escuchar el sonido de los carros y vuelven a mover la tapa. A ver, vamos a irnos para allá donde lo hemos dejado antes. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Va por tirones, pero va. Va por tirones, pero va. Eso es lo importante. Va despacito. Despacito y con buena letra, como me decía a mí de pequeñito. Haz los deberes, pero despacio, no tengas prisa por salir a la calle. Hazlo despacito y con buena letra. Eso significa que los hagas despacito porque te enteres bien, para que te enteres bien de lo que estás haciendo y porque las prisas no son buenas. Las prisas no son nada buenas. Bueno, pues prácticamente ya ha llegado a tocar con la parte inferior de la grada. Ahí podemos ver la otra parte de las celosías que ya están prácticamente al descubierto. Esas celosías que conectan con la losa del terreno de juego. Bueno, pues esta es la novedad. Mira, 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 mira cómo se ven ya las celosías. Mira cómo se ven ya las celosías. En la parte izquierda. Yo me voy a ir ya, me tengo que ir ya. No sé si mañana tendremos la misma situación que tenemos ahora mismo en pantalla. Pero lo que está clarísimo, lo que está clarinete, como dicen en mi pueblo, es que las bandejas no las pueden sacar todavía porque mirad todo el material, toda la maquinaria que tenemos aún en la losa del terreno de juego. Por lo tanto, no pueden sacar las bandejas, a no ser que hagan hueco en una de estas zonas y saquen una, pero es que tampoco, porque tenemos ahí plataformas, material, que bueno, el material se puede quitar rápido y la maquinaria también, pero bueno, lo que es importante es abrir la grada abatible para sacar toda esta maquinaria y poder sacar también las bandejas del césped retráctil, pero de momento, pues como estamos observando, y ya son, espera, es las 6:50 de la tarde, en 10 minutos cierra el Tour Bernabéu y aún no han abierto la grada abatible. Mañana es fiesta, lo que no sé si trabajarán, no trabajarán, pero bueno, vendremos igualmente para seguir con los vídeos de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a salir del tour porque a la que salgamos veremos desde esta ubicación donde ya está la salida, veremos toda esta parte de las celosías y la grada baja del lateral oeste. A ver cuando pasemos por allí cuál es la situación, así que vamos para allá. Bueno, y antes de abandonar el estadio, aquí tenemos las puertas de acceso ya totalmente valladas porque ya se han ido a su casa a descansar, cosa que tengo que hacer yo también. ¡Ole! Me están cantando por ahí la historia que tú hiciste. Y bueno, lo que decía, las puertas de acceso, vimos como la semana pasada probaban con esos domos, esas cámaras de vigilancia rotativas 360, pero ya las han vuelto a quitar, así que eran pruebas. Ahí al fondo la parte de la torre C, esas lamas que envuelven los anillos de entrada y salida de nuestra queridísima torre C, que parece que han ido colocando más y más en estos últimos días, y nosotros seguimos. Madre mía, estoy escuchando el sonido de los carros y ya no sé si están abriendo la tapa, están cerrando o qué es lo que están haciendo. Últimas imágenes del interior hoy lunes 14 de agosto. Ahí tenemos el recubrimiento final del Sky Bar de Castellana. Han ido quitando los adhesivos protectores y es como está quedando, ¿eh? El resultado final es increíble. Bueno, pues así es la situación a última hora del lunes 14 de agosto. Las celosías
al descubierto. Mirad qué bonito, ¿eh? La tapa, la que hemos visto como se desplazaba hacia la izquierda, antes era hacia la derecha, y ahí tenemos las celosías ya al descubierto. Veremos a ver si han dejado esto así por algo. Bueno, así que ya sabes, suscríbete y dale al like. Nos vemos dentro de muy poquito.